Tema número 9. Régimen de los servidores públicos. Como parte introductoria, debemos referir que los servidores públicos son todas las personas individuales, es decir, personas naturales, como ustedes o como yo, que trabajan para el Estado. Ellos tienen a su cargo la realización de todas las funciones administrativas que el Estado tiene para satisfacer las necesidades de la colectividad. A nivel doctrinal, se han establecido dos tipos de servidores públicos. Por un lado, los empleados públicos y por otro, los funcionarios públicos. Rafael Bielsa nos aclara la figura. Este autor afirma que el funcionario público, en su calidad de titular de la entidad estatal, en su relación externa, asume la representación de la misma, en tanto que el empleado público solo es un auxiliar y mero ejecutor de las decisiones adoptadas dentro de la administración. De esta definición, lo que está marcado en verde apunta a lo que significa la conceptualización de un funcionario público, en tanto que lo marcado en amarillo va por lo que significa un empleado público. Los funcionarios públicos, como la primera forma de entender a los servidores públicos, son los funcionarios que representan a la entidad pública en su relación externa, que no están sujetos al régimen de carrera administrativa y que pueden ser electos, designados o de libre nombramiento, y están sujetos al estatuto del servidor público. Todo esto en cuanto a las obligaciones, derechos e incompatibilidades y régimen de responsabilidades por el ejercicio de la función pública. Son básicamente autoridades jerárquicas que corresponden a un nivel de decisión y de manejo de presupuestos en todas las entidades estatales. La teoría apunta a que pueden ser electos, designados y de libre nombramiento, y esto proviene precisamente de lo que viene a estar establecido en la Ley número 2027 del Estatuto del Funcionario Público. Este en su artículo 5 da la siguiente clasificación: electos, designados, de libre nombramiento, de carrera administrativa e interinos. Los tres primeros son precisamente a los que hacemos referencia en este punto. Por ende, corresponden a la categoría de funcionarios públicos, dejando los dos últimos a los que van a ser identificados como empleados públicos y que vamos a estudiar más adelante. Si analizamos como ejemplo lo que son los funcionarios públicos, vamos a encontrar entre ellos el presidente del Estado, los ministros de Estado, los viceministros, los directores generales de ministerio, los directores generales o presidentes de entidades autárquicas y empresas públicas nacionales, los directores distritales o departamentales de dependencias ministeriales, los directores, gerentes o administradores regionales o distritales de las entidades autárquicas y empresas públicas nacionales, los prefectos departamentales, subprefectos provinciales, corregidores cantonales, alcaldes municipales, concejales municipales, consejeros departamentales y los rectores de las universidades públicas. La segunda categorización es la de los empleados públicos, que corresponden a las personas individuales que realizan funciones profesionales, técnico-administrativas, auxiliares y de servicio y se encuentran sujetos al régimen de la carrera administrativa. Estos empleados constituyen el grueso de la administración estatal. Con calidad de empleados públicos son todos aquellos que ingresan en la carrera administrativa, es decir, que se busca que estos puedan desempeñar sus cargos de una forma constante, independientemente de que un frente u otro ejerza el poder, situación que evidente y tristemente no se cumple en nuestro país. Se incorporan, indica la teoría y la legislación, a la función pública cualquier persona que pueda cumplir los mecanismos propios de esta carrera administrativa, la cual se centra principalmente en convocatoria o concurso público de selección. En este caso, valga la pena aclarar que ejercen funciones administrativas, que no están sometidos a la legislación laboral en cuanto a beneficios sociales, vale decir desahucio e indemnización. Ejercerán sus funciones por un tiempo indeterminado y para su retiro o despido estarán sujetos a procedimiento administrativo previo, al igual que los funcionarios públicos se encuentran sometidos al Estatuto del Funcionario Público en cuanto a obligaciones, derechos, prohibiciones e incompatibilidades y consiguientemente al régimen de responsabilidades por la función pública. Los servidores públicos, a su vez, se organizan y se dividen en tres tipos:
Esto va a revestir a todos los servidores públicos, vale decir, tanto a los funcionarios como a los empleados. ¿Cuáles son estos tres tipos? Servidores de hecho y servidores usurpadores. Los servidores de derecho son los que fueron designados o elegidos conforme a las normas constitucionales o legales que establecen los requisitos para la provisión de sus respectivos cargos, vale decir, que cumplieron todo dentro de lo que significa la organización legal. Los de hecho son quienes en su designación o elección no han cumplido con los requisitos legales exigidos para la provisión del cargo, o si bien en principio han sido designados o elegidos al igual que los servidores de derecho, se han tornado de hecho al cesar en sus cargos y haber seguido ejerciendo funciones, es decir, aún desempeñan sus funciones por algún motivo de fuerza mayor. Los últimos son los servidores usurpadores, que son aquellos que sin dejar de ser funcionarios o empleados públicos asumen o usurpan funciones que no les competen. El artículo 122 de la Constitución establece que son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley. El régimen de carrera administrativa, en el cual están revestidos principalmente los empleados públicos, constituye el conjunto de normas constitucionales, legales y reglamentarias que para el ejercicio de sus funciones públicas administrativas regula el reclutamiento, selección, evaluación, movilidad, promoción, permanencia, capacitación, incentivos y retiro del personal. ¿Cuáles serán los medios de reclutamiento del empleado público? Vamos a revisar lo que dice la ley. La Constitución Política del Estado, en su artículo 234, refiriéndose a la generalidad de servidores públicos, sean funcionarios o empleados públicos, señala que para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere contar con la nacionalidad boliviana, ser mayor de edad, haber cumplido con los deberes militares, no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendientes de cumplimiento, no estar comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución, estar inscrita o inscrito en el padrón electoral y hablar al menos 2 idiomas oficiales del país. Por su parte, la Ley número 2027 del Estatuto del Funcionario Público, en sus artículos 23 y 24, establece que los procesos de reclutamiento de personal de carrera administrativa en las entidades públicas deberán ser realizados mediante convocatorias internas y externas, y considerando la capacidad, idoneidad, aptitud y antecedentes laborales y personales de los postulantes. Los empleados públicos tienen los siguientes derechos. El Estatuto del Funcionario Público, en su artículo 7, establece que son derechos de los empleados públicos o servidores públicos de carrera: estabilidad laboral o inamovilidad, capacitación y perfeccionamiento técnico o profesional, ascenso o promoción, declaratoria en comisión de trabajo o de estudios, prestaciones de la seguridad social de corto y largo plazo. A su turno, también existirán obligaciones, que están establecidos en la misma Constitución del Estado en sus artículos 235 y 237. Serán así obligaciones de los servidores públicos: cumplir con la Constitución y las leyes, cumplir con sus responsabilidades de acuerdo con los principios de la función pública, legitimidad, imparcialidad, publicidad, compromiso de interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados, prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo, rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la función pública, respetar y proteger los bienes del Estado y abstenerse de utilizarlos para fines electorales y otros ajenos a la función pública, inventariar y custodiar los documentos propios de la función pública, guardar secreto respecto a las informaciones reservadas. Asimismo, la Ley del Estatuto del Funcionario Público, en su artículo 8, establece que son deberes de los servidores públicos: conocer y cumplir las disposiciones que rigen la función pública en Bolivia, desarrollar sus funciones con puntualidad, celeridad, economía, probidad y legalidad, respetar la jerarquía administrativa, mantener reservas sobre información establecida como confidencial, velar por la conservación de los bienes de propiedad del Estado, declarar bajo juramento su situación patrimonial antes de asumir el cargo. Las prohibiciones de los servidores públicos se centran en lo establecido en la Constitución Política del Estado en su artículo 236, que dispone: son prohibiciones para el ejercicio de la función pública, desempeñar simultáneamente más de un cargo público remunerado a tiempo completo, actuar cuando sus intereses entren en conflicto con los de la entidad donde prestan sus servicios y celebrar contratos o realizar negocios con la administración pública, directa, indirectamente o en representación de tercera persona,
nombrar en la función pública personas con las cuales tengan parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Asimismo, el Estatuto del Funcionario Público, en su artículo 9, establece que los servidores públicos están prohibidos de ejercer atribuciones ajenas a su competencia, realizar actividades políticas partidarias y de interés particular durante la jornada laboral, recibir dádivas o ventajas para hacer o no hacer algo relativo a sus funciones, utilizar bienes públicos en objetivos políticos o particulares. Del mismo modo, se han normado ciertos niveles de incompatibilidad de los servidores públicos. La Constitución Política del Estado, en su artículo 239, señala que es incompatible con el ejercicio de la función pública la adquisición o arrendamiento de bienes públicos a nombre del servidor público o de terceras personas, la celebración de contratos administrativos o la obtención de otra clase de ventajas personales del Estado, el ejercicio profesional como empleados, apoderados, asesores, gestores de entidades, sociedades o empresas que tengan relación contractual con el Estado. También, el artículo 11 de la Ley del Estatuto del Funcionario Público prescribe que los servidores públicos están sujetos a las incompatibilidades siguientes: ejercitar más de una actividad remunerada en la administración pública, realizar negocios o celebrar contratos relacionados con el desempeño de sus funciones o tareas. Para los funcionarios de carrera, ejercer funciones en la misma entidad cuando existe una vinculación matrimonial o grado de parentesco hasta 2º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, excepto los funcionarios de la carrera docente, del Servicio de Educación Pública, de Servicios de Salud en el área rural y del Servicio Exterior. Los docentes universitarios, los maestros del magisterio fiscal, los profesionales médicos y paramédicos del servicio de salud, así como las personas que realicen actividades culturales, artísticas, podrán cumplir con funciones remuneradas en diversas entidades de la administración pública siempre que mantengan su compatibilidad horaria. Se han establecido causas constitucionales de inelegibilidad en los cargos públicos, que en el artículo 238 de la Constitución Política del Estado se establecen del siguiente modo: no podrán acceder a cargos públicos electos aquellas personas que incurran en las causales de inelegibilidad siguientes: quienes ocuparon o ocupen cargos directivos de empresas o corporaciones que tengan contratos o convenios con el Estado y no hayan renunciado al menos 3 meses antes al día de la elección; quienes hayan ocupado cargos directivos de empresas extranjeras transnacionales que tengan contratos o convenios con el Estado y no hayan renunciado al menos 5 años antes al día de la elección; quienes ocupen cargos selectivos de designación o de libre nombramiento que no hayan renunciado a este al menos 3 meses antes al día de la elección, excepto el presidente y el vicepresidente de la República; los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana en servicio activo que no hayan renunciado al menos 3 meses antes al día de la elección; los ministros de cualquier culto religioso que no hayan renunciado al menos 3 meses antes al día de la elección. La función pública, asimismo, concluye por los siguientes motivos. El ejercicio de la función pública concluye por el vencimiento del mandato, vale decir, el mandato para el cual hubiesen sido electos, designados o de libre nombramiento ya hubiese terminado. Tratándose también de servidores públicos elegidos, vamos a encontrar las posibilidades siguientes: la renuncia voluntaria, la destitución como resultado de un proceso disciplinario por responsabilidad por la función pública o proceso judicial con sentencia condenatoria ejecutoriada, la supresión del cargo, la invalidez o muerte y la jubilación. La Ley 1178 establece 4 tipos de responsabilidad para los servidores públicos por el ejercicio de la función pública en Bolivia: la administrativa, la ejecutiva, la civil y la penal. Este punto, que de pronto para lo que significa nuestra asignatura es muy relevante, nos habla de evidentemente la respuesta que debe dar ante un daño posible a un tercero, en este caso el Estado, aquel que trabaje para una entidad pública. La responsabilidad administrativa se presenta cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria. Sujetos de esta responsabilidad serán los servidores y exservidores públicos, y la acción para atribuirla prescribe a los 2 años de cometida la contravención. Será facultad del Contralor General del Estado emitir el dictamen de responsabilidad administrativa en base a los informes de auditoría interna o externa, y se determina por un proceso interno de la entidad. Según la gravedad de la falta, se aplican las sanciones de multa, suspensión temporal e inclusive destitución. En el caso de los exservidores públicos, se aplica efectos de dejar constancia y registro de la responsabilidad en la Contraloría General. Esta es la responsabilidad más común, aplicable sobre todo a todos los rangos de la gestión pública.
La responsabilidad ejecutiva es cuando la autoridad o ejecutivo de la entidad no rinda cuentas de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados y la forma y resultado de su aplicación, es decir, apunta a las cabezas de las entidades estatales. La MAE, o máxima autoridad ejecutiva, es sujeto de esta, junto a aquellos que les rodean en lo que significan las decisiones que hacen o son inherentes a la gestión pública de cada entidad. Incluye cuando la autoridad no envíe a la Contraloría copia de los contratos suscritos dentro de los 5 días de haber sido perfeccionados, cuando no presente a la Contraloría los estados financieros de la gestión anterior junto con las notas que correspondieren y el informe del auditor interno, cuando no respete la independencia de la unidad de auditoría interna y la imparcialidad y calidad profesional de su trabajo, cuando se encuentre que las deficiencias o negligencia de la gestión ejecutiva son de tal magnitud que no permiten lograr, dentro de las circunstancias existentes, resultados razonables en términos de eficacia, eficiencia y economía, procediendo en este caso la suspensión o destitución del principal ejecutivo. Son sujetos pasibles de responsabilidad ejecutiva el máximo ejecutivo, individual o colegiado, de la entidad, y asimismo los ex ejecutivos o ex directores, a fines de dejar constancia y registro de su responsabilidad en la Contraloría General. La finalidad del dictamen de responsabilidad ejecutiva, cuya atribución es del Contralor General, es la de fortalecer la capacidad gerencial de los administradores, promover la transparencia y lograr que el personal jerárquico responda públicamente por los beneficios obtenidos para la sociedad. La acción para atribuirla prescribe en el plazo de 2 años de concluida la gestión del máximo ejecutivo. La responsabilidad civil apunta a un daño económico y se presenta cuando la acción o omisión del servidor público de las personas naturales o jurídicas privadas pueda causar un daño al Estado valuable en dinero, es decir, uso indebido de bienes, servicios y recursos, beneficio indebido con recursos públicos o daños al patrimonio del Estado y de sus entidades. El dictamen por el que se atribuye responsabilidad civil, que es una opinión tanto técnica como jurídica emitida por el Contralor General, tiene por finalidad que la entidad requiera al responsable el pago del presunto daño y que inicie la acción legal que corresponda, es decir, se demanda de aquel que hubiese provocado un daño al Estado que restituya el monto que se considere afectado. El artículo 47 de la Ley nº 1178, la Ley SAFCO, de 20 de julio de 1990, crea la jurisdicción coactiva fiscal para el conocimiento de todas las demandas que se interpongan con ocasión de los actos de los servidores públicos, de los distintos entes de derecho público o de las personas naturales o jurídicas privadas que hayan suscrito contratos administrativos con el Estado, por las cuales se puedan determinar responsabilidades civiles definidas en el artículo 31 de la referida norma legal. La responsabilidad penal se hace presente cuando hablamos de delitos, cuando la acción u omisión del servidor público y de los particulares se encuentra tipificada en el Código Penal. El Código Penal boliviano, el texto ordenado por la Ley 1768 de 18 de marzo de 1997, en su libro segundo, parte especial, título segundo, tipifica los delitos contra la función pública. Peculado, peculado culposo, malversación, cohecho pasivo, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, omisión de declaración de bienes y rentas, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, concusión, exacciones, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, denegación de auxilio, abandono de cargo y nombramientos ilegales. Por su parte, el artículo 112 constitucional establece que los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico son imprescriptibles y no admiten un régimen de inmunidad. La responsabilidad también llega en los casos de las actividades o el desempeño de labores profesionales, por un lado, en general, y por otro, de los abogados. El artículo 38 de la Ley 1178, Ley SAFCO, establece que los profesionales y demás servidores públicos son responsables por los informes y documentos que suscriban, y también los abogados por el patrocinio legal del sector público cuando la tramitación de la causa la realicen con vicios procedimentales o cuando los recursos se declaren improcedentes por aspectos formales. Vale decir que un abogado o una abogada son responsables por la asesoría legal que presten. Si bien no se puede prometer nunca un resultado, pues es un tercero el que va a determinar la veracidad jurídica de los asuntos, lo que significa el proceso, el conocimiento legal, la materia jurídica en sí, es plena responsabilidad del profesional legal. Existe, sin embargo, un nivel de exención de responsabilidad, ya que el artículo 33 de la Ley 1178, la Ley SAFCO, exime de responsabilidad administrativa, ejecutiva y civil, nótese que no refiere la penal, al servidor público cuando se pruebe que la decisión fue adoptada en procura de mayor beneficio y en resguardo de los bienes de la entidad,
dentro de los riesgos propios de la operación y las circunstancias imperantes al momento de la decisión o cuando situaciones de fuerza mayor incidieron en el resultado de la operación. En este caso, claramente, deberá demostrarse este tipo de inconvenientes que hubiesen terminado en que no se cumplió la gestión pública que se estaba persiguiendo.